Hola, buenos días. Bienvenidos a todas las personas que se están conectando a esta charla en la cual vamos a conversar sobre el proceso de selección de Colfuturo y para eso tenemos un invitado que es nuestro director Jerónimo Castro, quien nos irá contando a través, digamos, de esta hora que vamos a conversar y resolverá todas sus dudas sobre cómo evaluamos las postulaciones y, digamos, todo ese proceso en el que ustedes están en este momento. Yo soy Karina Llanos, directora de comunicaciones de Colfuturo, y hoy también nos acompaña el equipo de tecnología, el equipo de convocatoria, consejería académica y el equipo de comunicaciones para responder todas las dudas que ustedes tengan en el chat. Hoy nos faltan 3 semanas todavía para el cierre de la convocatoria de 2025, así que esperamos que en la etapa que vayan de ese proceso de postulación esté avanzando sin problemas, que ojalá muchos ya estén a punto de cerrar esa postulación y pues que esta charla, como todas las otras que hemos tenido y que todavía nos faltan, les aporte para que puedan finalizar ese proceso con éxito. Si ustedes han seguido los webinars que hemos hecho, saben que hemos hecho un recorrido como por cada parte de ese proceso de selección. Hemos visto un poco el formulario, los convenios, cómo se evalúan los programas, el ensayo, etcétera. Y como les decía hace un momento, hoy vamos a profundizar en cómo seleccionamos a los y las beneficiarias del programa Crédito Beca de Colfuturo. Así que arranquemos. Bienvenido, Jerónimo, a este espacio. Buenos días, Karina. Buenos días a todos los candidatos, las personas que están hoy viendo esta charla y a todo el equipo de Colfuturo. Bueno, entonces arranquemos, Jerónimo, por la pregunta clave. ¿Cómo logra una persona ser seleccionada por Colfuturo? Muy bien. En el proceso de selección está el hecho de que podemos apoyar un número bastante menor de los candidatos y las solicitudes que recibimos. Y la pregunta es cómo escoger y cómo escoger de una manera que sea transparente, que sea visible para todo el mundo, que esté totalmente alejado de a quién conozco y quién me conoce. Y la manera que hemos estructurado en Colfuturo desde hace mucho tiempo es una selección numérica que es anónima, es decir, no escogemos a nadie por el nombre ni por quién es, sino por, digamos, la información que nos está proveyendo y que además es visible para todos los candidatos cuando anunciamos la selección. Eh, Nosotros lo que utilizamos es 4 criterios que los vamos a ver en más detalle, que son numéricos. Como todo proceso de selección es imperfecto, digamos, uno podría tener diferentes maneras de escoger. Es distinto a la manera como los escogen o los admiten a ustedes en las universidades, pero creemos que tiene las virtudes de la transparencia, tiene la virtud también de que nos permite, si existe algún error, corregirlo, inclusive si el error es de parte de ustedes. Nuestro énfasis es en escoger al máximo posible personas que van a ser exitosas en lo que van a hacer. Nosotros eso no lo podemos garantizar, pero sabemos que hay una correlación muy alta entre la manera como seleccionamos y que también le va a la mayoría, a la gran mayoría de las personas. Hay dos preguntas claves antes de como entrar en detalle en el proceso. ¿Cuáles son esos aspectos claves o variables que aseguran la selección de un candidato? El peso más grande lo tiene el programa que ustedes están postulando, especialmente si ya tienen una admisión a ese programa. Digamos, Colfuturo, y esto yo creo que no vale la pena enfatizarlo, no les exige que ustedes tengan ya la admisión. Sin embargo, las personas que ya tienen la admisión a un programa que es muy fuerte, tienen la ventaja de que tienen más probabilidades de ser seleccionadas por la manera como está estructurada, digamos, esas 4 calificaciones que ya les explicaré más adelante. Entonces, aún personas que tuvieron un desempeño que no necesariamente fue el mejor a lo largo de, digamos, de su carrera, si tienen una admisión en un programa de absoluta excelencia, tienen más posibilidades que si se presentan sin esa admisión. La competencia es grande y como estamos enfrentando muchísima incertidumbre, no sabemos cuántas personas vamos a poder escoger este año. Entonces es posible que aún para esas personas el resultado sea, digamos, no sea positivo. Eh, entonces, para responder la pregunta, ese es un componente que es fundamental. El ensayo no pesa mucho, digamos, el escrito que ustedes hacen no pesa mucho,
Hoy en día yo supongo que la mayoría de las personas lo editan con inteligencia artificial y digamos ya no es posible detectar o tener información de cómo, qué tan bien está escrito el ensayo. Sin embargo, el ensayo debe reflejar cuál es el proyecto que ustedes tienen. Entonces, tal vez las nuevas tecnologías les permite a ustedes, por un lado, expresar con más claridad lo que quieren hacer y a los evaluadores del ensayo entender cuál es como el perfil que ustedes tienen y digamos qué hay detrás del ensayo. Entonces el ensayo juega un papel importante cerca de la línea de corte, pero no es un factor definitorio. Lo que pasa es que ustedes no saben ni nosotros dónde va a ser la línea de corte. Entonces lo que nosotros hemos visto es que, no sé, las 2 o 3 personas que quedan justo encima de la línea de corte a veces salen seleccionados versus las 2 o 3 que quedaron por debajo, sencillamente porque tuvieron un mejor ensayo. Entonces, en ese sentido, yo diría, no subestimen pues esa posibilidad. Y finalmente, el promedio de pregrado, pero el promedio de pregrado ya es un hecho cumplido para todos ustedes. Hay algunas personas pues que van a hacer programas de doble titulación, que todavía no se han graduado, pero no hay nada que puedan hacer para modificar, digamos, el resultado académico de estudiar en la universidad. Ujú. ¿Las personas pueden ser descalificadas por diligenciar mal el formulario? Nosotros en general tratamos de no descalificar a nadie en el sentido de que vemos el proceso como un proceso como académico más que como una licitación. No estamos buscando como rechazar a alguien por factores que no son indicativos de una baja calidad académica. Sencillamente lo que hacemos es que organizamos la lista del candidato más fuerte al más débil. Entonces, la respuesta sería en general no, a no ser de que sea, digamos, lo voy a decir así, las personas que no llenan bien el formulario casi que por naturaleza están abajo en sus promedios de pregrado, en sus programas, etcétera, porque quien está realmente interesado pues lo llena bien, pero no es que nosotros hagamos una descalificación de las personas por criterios distintos a la selección misma. Ujú. Jerónimo, ¿cuáles son los perfiles de las personas que se postulan a Colfuturo? Esta pregunta la uno un poco con otras preguntas que nos hacen en otros espacios y es, ¿cómo sé yo si me puedo postular o no a Colfuturo? O sea, ¿debo tener un perfil en específico? La realidad es no, y si ustedes miran, Colfuturo apoya a personas en áreas muy distintas, desde las ciencias básicas hasta las artes, y los perfiles de esas personas son muy distintas también. Digamos, las personas en artes, en arquitectura, en diseño, consiguen su admisión normalmente con un portafolio de los proyectos que han hecho, con una, digamos, exposición en algunos casos frente a las universidades o a los programas en los que están buscando admisión. Las personas que van a programas en áreas de administración, pues tienen que presentar un GMAT o un GRE y digamos que la selección es un poco distinta. Entonces, hay gente muy joven, digamos, las personas que hacen ciencias básicas, especialmente en física y matemáticas, viajan muy jóvenes, se gradúan y de inmediato van, algunos de ellos o de ellas, directamente a hacer su doctorado. En el área de derecho es normal que las personas tengan experiencia de 7, 8 años, entonces son personas que están más cerca, digamos, a los 30. En resumen, Colfuturo no está buscando un perfil, por eso tiene un proceso que es numérico y lo que hace es que sigue como la calidad del programa en donde ustedes han sido admitidos o van a ser admitidos. Eso para nosotros es una señal muy poderosa, pero cada universidad tiene diferentes maneras de escoger a sus candidatos. En relación con este tema que estamos hablando de, pues, de la diversidad de perfiles que recibimos en la convocatoria de Colfuturo, ¿por qué Colfuturo decide evaluar a los candidatos por área de estudio y no todos juntos? Sí, esa es buena pregunta y la razón es porque la parte fundamental del proceso de selección es realmente la comparación de los programas. La comparación de ustedes como candidatos lo ha hecho el programa que los va a admitir. Y nosotros, el corazón de la selección es como respondernos a la pregunta de cómo comparamos o cómo agrupamos los programas que ustedes están proponiendo. Y ese es un ejercicio que es bastante imperfecto, pues muy interesante. Eh, ¿Y por qué es imperfecto? Porque estamos como convirtiendo en una calificación la calidad percibida y comparada de un programa versus otro. Alguien que quiere hacer, no sé, en derecho, un LLM en un sitio o en otro o en otro.
Y la manera como nosotros vemos esa comparación es más como la clasificación que haría, yo pongo una metáfora, es como si uno ve en la India, en las películas, o si uno lo puede visitar, las personas que pulen las piedras semipreciosas, las clasifican y no son exactamente iguales, es más, cada piedrita es distinta a la otra, pero cuando se ponen en un cajoncito se ven parecidas. Ese es un poco como yo veo el ejercicio de Colfuturo de los programas. Entonces, lo traduzco. Eh, Nosotros podemos poner en un grupo los programas que cualquier persona en el área dice, wow, esto es lo mejor que hay en el mundo, pero no estamos interesados en comparar y decir, este es el mejor que este otro en ese cajoncito de los mejores en el mundo, sino estamos diciendo cualquier persona que diga, me gradué de una maestría o de un doctorado de ese sitio, wow, eso es lo máximo. Y después descontamos un poquito. Alguien dice, ah, uy, ese es muy buen programa, no es top, pero pues es... Y ese es el ejercicio que hacemos para calificar los programas. Entonces, para responder la pregunta, no podemos tener una lista como universal porque es muy distinto juzgar a alguien que va a hacer un doctorado en el área de física que juzgar a alguien que va a hacer una maestría en un LLM en el área de derecho. Entonces, por eso es que tenemos 13 áreas o 12 áreas, 13 áreas creo que son, y agrupamos las maestrías con las maestrías, los doctorados con los doctorados, en el área de administración, los MBAs, las maestrías en administración de empresas, las maestrías en administración y los doctorados. Y en el área de salud están las maestrías científicas, las subespecialidades médicas y los doctorados. Entonces, esos grupos los podemos comparar los programas de una manera más homogénea. Y ahí después hay áreas muy diversas y hay áreas muy específicas. Por ejemplo, en economía, pues todos los programas son en economía, son bastante fáciles de comparar, pero en ciencias sociales, pues hay una diversidad enorme de personas que van, curiosamente, desde algunos que van a hacer publicidad y otros sociología, que son dos áreas que sacan chispas entre ellas. Pero lo que hacemos es que en la discusión segmentamos y tratamos de comparar los programas que pensamos que son como equivalentes. Y hacemos un ejercicio todos los años de recopilar información y hacer digamos, una calificación de los programas que tiene dos etapas y que más adelante lo vamos a explicar. Yo creo que es casi una inquietud intelectual porque para ustedes es bastante transparente. Sencillamente, si lo hacemos bien, cuando ustedes ven la lista, pues la encuentran razonable en la calificación que le estamos dando al programa. Y en general lo que hemos visto es que así es. A propósito de esa separación de la que usted habla de maestrías con maestrías, doctorados con doctorados, ¿hay cupos por ese tipo de programa? No hay cupos realmente, el número de candidatos en doctorados es menor y la tasa de selección, por lo tanto, es mayor. Digamos, es bastante menor, es bastante más grande el interés y yo creo que es normal que inclusive las personas que quieren hacer doctorado sientan que es un buen camino ir y hacer una maestría primero y entender qué quiere decir hacer el doctorado en ese sitio al que van y tener más información y tener más información de becas posibles, etcétera. Entonces, la respuesta es, por área, digamos, por el tipo de grado que van a obtener, no hay ninguna diferencia. Y por áreas tampoco, porque cada lista está como compitiendo y hay una línea de corte. Las líneas pueden variar un poco y sí en ciertos momentos, digamos, los dos instancias superiores, que es el comité académico y la junta, a veces ajustan la línea de corte hacia abajo un poquito o hacia arriba un poquito, dependiendo no sé, en educación les parece que hay tres o cuatro candidatos que son muy importantes apoyar y de pronto bajan un poquito la línea de corte y de pronto en ingeniería dicen, uy, pues en ingeniería hay ya muchísimos candidatos, podemos sacrificar, digamos, unas personas en ingeniería y las suben. Y ese es básicamente el proceso. Nunca hay nadie en la lista que se esté cogiendo de abajo y poniendo arriba por ninguna circunstancia, digamos, porque a alguien le parece que es más interesante lo que hace o por, como decía al principio, porque la conocen o no lo conocen, porque nosotros, inclusive pues, yo y mi equipo, pues para nosotros cuando hacemos las discusiones
comparar los programas, pues no sabemos quiénes son los candidatos y cuando ponemos una calificación para eso, pues eso se transfiere al perfil del candidato y pues ahí queda, digamos, en orden la lista. Y ahora inclusive más adelante les puedo mostrar porque eso es público y ustedes lo pueden mirar cómo hicimos la selección de los últimos 5 o 6 años. Listo, entonces, para ponernos como en el contexto actual, las personas están diligenciando ahora su formulario, ya hay un número, digamos, importante de candidatos y candidatas que han finalizado su postulación. La convocatoria se cierra el viernes 28 de febrero a las 12 de la noche. ¿Qué pasa, Jerónimo, a partir del 1 de marzo y casi que durante 2 meses y un poquito más mientras salen los resultados de Colfuturo? Listo, entonces en todo el mes de marzo, Colfuturo tiene abierto ya no la convocatoria, digamos ya los formularios, las personas que cerraron a esa fecha son los que compiten, no, nadie más puede entrar como a la selección. Pero hay una parte que permanece abierta y es que muchos de ustedes pueden estar esperando la admisión y como la admisión juega un papel tan importante durante todo el mes de marzo, ustedes pueden anexar una carta de admisión y con eso aumentan las posibilidades de ser seleccionados. Ahí pues pasa un poco el fenómeno de que ese cambio lo introdujimos y las personas, los candidatos entienden que eso es así y el porcentaje de personas que se presentan con carta de admisión es bastante grande, digamos, es bastante grande. Eh, entonces, todo marzo nosotros pues estamos preparando lo que llamamos los comités de selección por área, que en realidad son los comités de comparación de los programas, que ahora les cuento cómo funciona la selección. Eh, a partir de abril comienzan esos comités. ¿Por qué tenemos esos comités? Digamos, en Colfuturo, pues tenemos diferentes formaciones. Yo soy ingeniero electrónico, Karina creo que es comunicadora o es comunicadora, pero no somos expertos en las áreas específicas. Inclusive, pues, en ingeniería, yo mismo, aunque tengo mucha información por ser director de Colfuturo, pues no necesariamente tengo el conocimiento profundo de todos los programas en todas partes. Entonces, el juzgamiento que hacemos en el mes de abril, lo que hace es que valida un proceso que se hace en el mes de marzo, que hace Colfuturo internamente, que es con los rankings y los listados. Tenemos más de 140 listados que vamos cosechando, consultando año tras año. Vamos viendo las posiciones que tienen programas específicos. Tenemos una base de datos. El año pasado tenía 146.000 pedacitos de información. Y con eso podemos dar lo que llamamos una nota semilla comparando los programas. Entonces, no sé, si alguien va a hacer una maestría en ingeniería civil, en estructuras, la pregunta que nos hacemos, ¿en dónde en el mundo están los programas más fuertes en ingeniería civil? De acuerdo a esos listados. Y esos listados son súper amplios, porque hay algunos que son recursos de investigación, otros son los listados que se conocen como el US News para los Estados Unidos, o el Financial Times, o The Economist. Esos son todos, o el Shanghai Jiaotong, que es lo que tienen los chinos para comparar los programas por fuera, o los programas más fuertes en econometría. Entonces, todo lo que tenga como un orden, nosotros lo capturamos y digamos, lo convertimos como en un orden, digamos, visible, porque a veces es la cantidad de dinero que tienen, otras veces son acreditaciones. Entonces, digamos que analizamos cada uno de esos 140 listados que tenemos, que eso varía de año a año. Con esa información, el equipo de consejería académica de Johanna Torres le da una calificación inicial, le enviamos esa calificación a un grupo de personas que están por fuera, muchos de ellos son profesores por fuera, algunos profesores de aquí, algunos beneficiarios de Colfuturo en cada área, y después nos reunimos y discutimos y ajustamos y ellos proponen ajustes a la comparación de estos programas. Todo eso se hace en el mes de abril y a mediados de mayo, digamos, preparamos ya todas las cartas digamos, o de selección y de no selección y a mediados de mayo anunciamos el resultado. Ese es Ujú. básicamente como el tiempo y es como es un proceso intenso, pues por eso se demora todo el tiempo. En resumen, un mes de marzo para que las personas que tengan carta la suban. En paralelo, el equipo de consejería académica está calificando los programas de todos los candidatos. En el mes de abril hay una discusión para ajustar esa calificación
el sistema compone todos los números, da, digamos, el orden, tenemos las reuniones para trazar las líneas de corte y se anuncia las... Listo, Jerónimo. Ahora sí entremos a hablar de la fórmula en más detalle y vamos respondiendo algunas preguntas relacionadas con eso que nos están haciendo las personas por acá en el chat. Sí, Entonces, entonces tal vez... Ah, perdona, adelante, Karina. sí, no, le iba a decir que empezáramos por el criterio que más peso tiene hasta llegar al menor. Sí, tal vez ahí podemos hacer un ejercicio a ver si nos funciona bien, que es compartir con ustedes la página de Colfuturo y yo quiero recorrer 3 sitios que sé que pueden ser muy útiles para ustedes y ahí está la respuesta a la pregunta que hace Karina. Entonces, Karina va a compartirlo, digamos, en la convocatoria, en el menú de convocatoria hay cómo seleccionamos y en cómo seleccionamos hay un infograma que explica cómo es como la selección, que son los 4 números que hay acá. Los voy a explicar rápidamente y estoy seguro que se generan como muchas preguntas, pero yo los explico de manera sencilla. El promedio de pregrado vale el 37%. El promedio de pregrado tiene muy buena información cuando los promedios son muy altos y los estudiantes han sido, digamos, muy buenos, pero es difícil comparar entre instituciones y entre facultades dentro de una misma institución. Entonces, digamos, todos estos números tienen problemas, pero también contienen información. Entonces, para corregir el promedio de pregrado, tenemos un 20% de factor de ajuste. ¿Qué quiere decir? Digamos, si usted se graduó de una, no sé, de la Universidad de La Salle en veterinaria, que es durísimo como califican y califican al mejor con 3,9, eh, digamos, esa persona va a tener más dificultades compitiendo desafortunadamente y nosotros no tenemos cómo corregir ese hecho, pero le damos la posibilidad de ese factor de ajuste que puede tener 4 criterios, cualquiera que beneficie, digamos, ese factor de ajuste solo beneficia, nunca castiga, sino si la información está y beneficia a la persona. ¿Y qué quiere decir que la beneficie? Que la calificación que se derive de esos 4 puntos sea más alta que el promedio de pregrado. Entonces, arranco por el puesto ocupado. Ese estudiante de la Universidad de La Salle en veterinaria que tiene un 3,9 de promedio, pero fue el mejor de su clase, esa persona tendría un 5 en ese 20%. Si fue el de la mitad de la clase, tendría un 2,5, pero 2,5 es menos que 3,9, entonces en ese caso, pues sencillamente el factor de ajuste por ese criterio no funcionaría. Lo segundo es, puede que no haya ocupado un puesto muy destacado, pero sea, no sé, voy a poner otro ejemplo en otra área. Fue un diseñador que ha tenido una trayectoria profesional excelente, es una persona que tiene 30 años y que se ganó algún premio en diseño que es relevante, que es nacional, no sé, un lápiz de acero. Entonces, ese factor, el punto B, es binario. Puede ser, si lo tiene 5, si no lo tiene, pues es 0 y sencillamente no jugaría como en el caso anterior, no perjudica. Otra persona presentó la prueba Saber Pro y la reporta y está en el percentil más alto, en el 99%. Es de los mejores exámenes Saber Pro. Entonces, se convierte el resultado del Saber Pro, el percentil que se tiene sobre una nota 5, se compara con el promedio y también, digamos, si es mejor que el promedio, si es mejor que el 3,9, se utiliza, si no, no se utiliza. Fíjense que esos 3 son factores que pueden jugarle a las personas que todavía no tienen carta de admisión. Es decir, ustedes tienen la posibilidad, si tienen alguno de esos 3 factores, de tener ahí un 5, ¿sí? Y competir con un 5 en el 20%. Y la cuarto posible factor de ajuste es si ustedes tienen carta de admisión, la calificación que Colfuturo le da a ese programa al que usted va a ir, que normalmente es siempre mejor que el promedio de pregrado, porque la mayoría de las personas entienden perfecto que para tener buen chance de ser seleccionados por Colfuturo tienen que presentarse a programas muy fuertes. Y por lo tanto puede que algunos estén en programas que son top, pero otros están en programas que son muy buenos, que son de 4,7, de 4,8, de 4,9, inclusive de 4,6. Entonces, se escoge el factor que sea más alto, si hay personas que pueden tener los 4 factores. Entonces, se escoge el 5, que si tienen un 5 o el 4,9, si ese es el punto más alto, y eso responde al 20%. Después el escrito,
que lo juzga un juez por fuera, y ahí la recomendación es léanlo y piensen si ustedes tuvieran que corregir o calificar 200 ensayos, ¿cómo hacen para que su ensayo sea muy interesante, no esté lleno de lugares comunes, digamos que esté bien escrito? Y esa calificación, pues es la de un juez. Los jueces que tenemos, que son como 15 personas que nos han acompañado mucho tiempo, hacen su esfuerzo para calificarlo bien. Son personas que son profesores, que han sido profesores, que han estudiado por fuera y pues que hacen ese ejercicio y están haciendo un ejercicio que es de alguna manera también comparativo entre los candidatos. Y el 38% es la calificación del programa que ustedes escogieron. Entonces, esta fórmula termina con esos, digamos, con la calificación para cada uno de los 4 criterios multiplicado por los pesos que hay ahí, nos permiten organizar a los candidatos desde el más fuerte hasta el más débil, quedan en ese orden. Y se traza una línea de corte que es una parte del proceso que se hace al final. Eso es básicamente la manera como digamos, se escoge. En la medida que los candidatos de Colfuturo tienen más información, pues la tabla toda se aprieta hacia arriba y cualquier puntico que uno deja sobre la mesa, pues puede hacer que no sean seleccionados. Y eso tiene que ver especialmente también con el número de personas que podemos seleccionar. Digamos que estamos con mucha incertidumbre ahora y no sabemos esta convocatoria cuántas personas vamos a poder escoger. Desafortunadamente, pues una observación objetiva está sucediendo en todo el entorno. Bueno, entonces, ya que nos hizo ese recorrido por la fórmula, vamos a resolver unas dudas que hay sobre cada uno de los puntos. Entonces, arranco por lo último que explicó, que fue el programa escogido. Nos llegan a veces muchas preguntas, no solo en esta charla, sino a través de los diferentes canales, que cuál es la importancia del programa escogido. Y creo que Jerónimo lo explicó muy bien y acá lo pueden ver pues porque es el criterio que más pesa dentro de la fórmula de selección del programa Crédito Beca. Entonces, creo que con eso que él nos acabó de explicar, explica por qué digamos que es tan importante elegir la importancia del programa. No sé si Jerónimo quiere profundizar algo más sobre eso. Sí, digamos, ahí usted lo está poniendo desde el punto de vista de la escogencia de Colfuturo, pero pongámoslo desde el punto de vista de la experiencia personal que yo voy a tener. Como en todo en la vida, no es lo mismo hacer una cosa en una institución que hacerla en otra parte. Las instituciones son diferentes, los recursos del laboratorio son diferentes, la reputación percibida en el mercado laboral es distinto. Entonces, detrás de este tema de privilegiar el programa que se quiere hacer, está la idea de que mientras más destacado sea el programa, más exigente sea, más difícil conseguir la admisión a ese programa, más valor va a tener en el largo plazo para ustedes personalmente y para Colombia en general. Entonces, eso es, digamos, la razón por la cual se privilegia más y si ustedes lo miran, si ustedes suman el 20 más el 38, digo el 20 porque el D, el factor D, haría que casi que el 60% de la decisión de selección es la calidad del programa escogido. Ujú. Listo, ahora me voy al tema del pregrado, que también es uno de los criterios que más pesa. Nos preguntan que si hay algún promedio recomendado para postularse. No, digamos, el promedio ustedes lo tienen y no es, digamos, depende de contra quién están compitiendo. Entonces, voy a decirlo así, hay áreas que tienen mucho menos demanda, el área de educación. Entonces, la competencia es un poco menos fuerte. Yo mencionaba los doctorados también son más específicos y hay, por ejemplo, en la administración, pues es casi un 100% seguro que alguien que se presenta a un doctorado en administración sea seleccionado porque normalmente las personas no hacen un PhD en administración. Entonces, pues se presentan 2 o 3 candidatos y si son buenos, con el futuro los escoge. ¿Sí? Entonces, la competencia es muy relativa, es muy competido en las áreas de administración, es muy competido en las áreas de derecho, eh, es un poquito menos competido en las áreas de, digamos, de ciencias básicas, de física o de matemáticas, donde hay menos estudiantes, entonces es más posible de pronto ser seleccionado. Es muy competido en las áreas de ciencias ambientales en general, medio ambiente como disciplina general.
es un poco menos competido en áreas específicas. Jerónimo, otra pregunta sobre ese tema que estamos conversando. Si la persona hizo dos pregrados, ¿con cuál se debería postular? Digamos, de todas maneras, Colfuturo escoge la mejor calificación del pregrado que mejor tiene. Digamos, nosotros no juzgamos el pregrado ni comparamos las universidades de origen. Fíjese que aquí sí hay una comparación de las universidades de destino, en realidad no de las universidades, sino de los programas de destino. Pero los programas de origen para nosotros son iguales todos. No importa de qué universidad usted se graduó. Y para responder la pregunta, digamos, el algoritmo escoge el mejor programa, el mejor promedio de pregrado que usted tenga de los dos que usted alimentó. ¿Qué pasa si una persona hizo su pregrado en el exterior? Nosotros normalizamos las calificaciones a una calificación que es comparable en Colombia. Ujú. Listo, ahora vamos con unas preguntas del factor de ajuste. Si la universidad no emite certificados del puesto ocupado, ¿qué puedo hacer? No, sencillamente pues no tiene opción de competir por ese puesto ocupado. Entonces, supóngase que usted fue el mejor de su clase, pero la universidad no le emite el certificado, pues sencillamente no va a poder argumentar que fue el mejor de su clase. Entonces, pues tiene de todas maneras los otros tres factores. De hecho, hay una pregunta que es interesante y es que hay muchas personas que no tienen ninguno de los cuatro y automáticamente preguntan, uy, pero entonces yo ahí no puedo competir. La respuesta es claro que puede competir, digamos que el futuro normaliza las otras tres calificaciones, el 37, el 5 y el 38, a una calificación al 100%. Entonces ahí su promedio de pregrado va a tener un peso más grande, ¿sí? Porque no tiene como ese factor de ajuste, no tenemos posibilidad, digamos, pero usted compite al 100%, digamos, no lo castigamos, excepto que su probabilidad de ser seleccionado es menor. Es menor porque su promedio de pregrado va a valer más proporcionalmente que para los que tienen ese factor de ajuste. Ujú. Si alguien ha participado en seminarios, simposios, etcétera, ¿eso le podría dar algún punto extra en ese factor de ajuste? No, porque de alguna manera piénselo, ese es digamos, un elemento como descriptivo. Yo hice esto, pero no es un elemento que permita comparar porque todos los candidatos han hecho esto o aquello, ¿sí? Han tenido esta experiencia aquí o esta experiencia allá. Entonces, no hay cómo convertir eso en una comparación entre los candidatos. Entonces, la respuesta es no. Si en las anteriores convocatorias varios estudiantes fueron admitidos a la universidad que voy a ir y al programa que yo elegí, ¿eso quiere decir que la universidad está bien rankeada para Colfuturo? En general sí, pero acuérdese que el programa al que usted va a ir pesa máximo el 58%. Entonces, depende también de lo que usted está aportando el desempeño que usted tuvo en su pregrado y con el ensayo que usted escribe. Ujú. Jerónimo, ¿alguna recomendación general que les podamos dar para la elaboración del ensayo? ¿Qué debería tener, qué no debería tener? Yo lo mencioné un poco al comienzo, el ensayo pesa poco, pero sí puede ser muy definitorio en la línea de corte. Yo lo ponía también con la explicación de, imagínense si ustedes tienen que corregir o calificar 200 ensayos. Entonces, ¿qué es lo que debería tener algo y eso es difícil porque ustedes están escribiendo su propio ensayo, ustedes no están escribiendo los ensayos que tienen otras personas. Pero, ¿qué es lo que hace que mi ensayo muestre un proyecto fuerte, digamos que sea distinto a los demás? ¿Cómo sustento, digamos, que sea fácil de leer, tiene un hilo conductor y todo eso hoy en día es más fácil por la inteligencia artificial, digamos, es mucho más fácil resolver eso, pero el fondo que voy a mostrar aún con esas ayudas, ¿cuál es mi proyecto? ¿Qué es lo que quiero hacer cuando vengo a Colombia? ¿Cuál es mi pasado? ¿Y cómo puedo demostrar pues, que yo tengo una conexión entre lo que hice en el pasado y lo que quiero estudiar hacia adelante? Los jueces tienen una rúbrica y la rúbrica que ellos tienen, una rúbrica quiere decir la manera como van a calificar, es visible para ustedes. Entonces, lo que yo los invito es que miren, digamos, en esa parte, ustedes pueden ver cómo van a calificar los jueces y traten de desarrollar el ensayo
de manera, digamos, asertiva para tener como mayor posibilidad de que ese ensayo resulte bien calificado. Eh, Eso es lo que puedo. Listo, bueno, antes de continuar con el siguiente tema, quiero recordarles que si no lograron ver esta charla en su totalidad o si quieren, digamos, consultar cosas de las que hemos conversado, esta charla la subimos posteriormente a nuestro canal de YouTube. Ahí están subidas todas las charlas que hemos hecho durante esta época de convocatoria, incluso la de los años anteriores. Y recuerden pues suscribirse y seguirnos en redes sociales porque por ahí encuentran toda la información relacionada con la convocatoria de Colfuturo y también con los otros programas que tenemos en la fundación. Jerónimo, para continuar, le propongo que resolvamos un poco. Hay dudas, estamos hablando hoy específicamente del proceso de selección, pero a raíz de pronto de ciertos comentarios que usted ha hecho, han surgido unas preguntas que me parece importante responderlas. Entonces, vamos a O sea responder como cositas que varias. he confundido más que he aclarado. No, yo creo que quieren respuestas más concretas. Perfecto, voy a tratar de Intentémoslo. hacerlo mejor. Sí. Bueno, entonces, un segundo que se me saltó la pregunta Tengo una inquietud. ¿Por qué el número de candidatos que se gana el programa Crédito Beca varía según cada programa? Por ejemplo, ingeniería, ciencias sociales, educación. Digamos que eso refleja la demanda y también refleja las líneas de corte. Entonces, el área de educación, yo lo mencionaba antes, tiene un número, o el de la de economía, que es un área única. Entonces, son muy poquitos o son menos los candidatos con respecto al total de candidatos. Esa es la razón. Y sí hay unas pequeñas diferencias, pero son pequeñas en las líneas de corte, porque no es que cortemos igual en todas las áreas, sino hay digamos, el comité académico hace un ejercicio como de cortar mirando un poco las personas que están debajo y encima de la línea de corte y toman una decisión de excluir o incluir para darle más espacio a un área que les parece que es más escasa y donde ojalá hubiesen más personas. Y de nuevo, en la selección nunca hay una escogencia arbitraria o motivada de alguien que está por debajo de la línea de corte. Ujú. ¿Cuántos crédito beca aproximadamente se otorgarán? ¿Más o menos igual que el año anterior o de qué depende y cuándo lo sabremos? Ojalá pudiera responder esa pregunta con claridad y desafortunadamente no la puedo responder ahora. Yo diría que casi con absoluta seguridad van a ser sustancialmente menos que el año anterior, ¿sí? Porque hay una cantidad de incertidumbres, pues que no quisiera entrar ahora, además porque no tengo como la respuesta exacta y pues que no hemos podido responder todavía a esas preguntas. Entonces estamos pues en ese proceso eh, pues obviamente tenemos que tener clara la respuesta antes de finalizar el 15 de mayo, digamos, antes de que llegue el 15 de mayo para escogerlo. Desafortunadamente la respuesta va a ser la decisión de selección que tengamos al frente. En años pasados yo podía decir con total certidumbre de cuántas personas íbamos a escoger. Este año no. ¿Cuál es el plazo máximo para legalizar el crédito? Tenía la noción que sería hasta 2 años. ¿Continúa siendo igual? Esa también es una respuesta que no puedo dar, eh, precisamente por la incertidumbre asociado a todo, digamos, a todo el entorno en el que nos estamos moviendo. Eh, yo pensaría que sí, para las personas escogidas, pensaría que vamos a mantener los 2 años, pero creo que vamos a tener que acotar el monto. El monto antes no estaba acotado y vamos a tener que acotar el monto y lo que hemos venido pensando es como que hacemos la selección, tenemos un monto disponible y en la medida que las personas van formalizando, legalizando su crédito, van copando ese monto hasta que llegamos al monto que podemos comprometer para apoyar a los candidatos para que ya. ¿Qué pasa si una persona se postula con un programa Colfuturo y luego no es admitido por la universidad? Digamos que en el pasado las personas eh, podían cambiar el programa. En el presente también tenemos, digamos, yo pensaría que podrían cambiar el programa, pero creo que el margen que tenemos es mucho más estrecho y el programa tiene que ser como de la misma calidad
del programa con el que originalmente se postuló o mejor. Sé que es una respuesta ambigua, pero todas esas preguntas que son súper interesantes y súper, digamos, las entiendo perfectamente desde cada uno, están todas asociadas como a esa incertidumbre. En caso de que quisiera seguir con mi doctorado en el extranjero, después de terminar una maestría financiada por Colfuturo, ¿tendría que pagar la totalidad del crédito de la maestría? No, hay un periodo de gracia para que usted complete su doctorado. Y si supera ese periodo, que son 60 meses desde la fecha de terminación de estudios, usted tiene que comenzar a abonar a su crédito, pero no tiene que pagar la totalidad. A nosotros nos interesa que las personas que quieren hacer su doctorado lo puedan hacer. En- y es pues, lo que puedo como contestarse. La respuesta es más clara. El análisis del peso del programa al que uno se postula se tiene en cuenta para programas específicos. Por ejemplo, hay universidades no muy reconocidas a nivel mundial, salvo por programas específicos. ¿Eso lo tienen en cuenta? Absolutamente sí. De hecho, no comparamos la universidad, sino el programa. Entonces, esa es muy buena pregunta porque realmente lo que queremos identificar son programas top, sin importar en dónde están. Lo que pasa es que hay una correlación, hay una relación alta entre la calidad de una universidad y la calidad de sus programas. Pero efectivamente hay universidades muy especializadas o universidades pequeñas que están en áreas donde se distinguen o por el entorno en el que están, el entorno investigativo, o por el país en el que están, digamos, hay instituciones que tienen programas absolutamente reconocidos a nivel mundial en países más pequeños o en instituciones. Jerónimo Recorder, y sé que lo dijo desde el principio de la charla, pero para los que no se hayan conectado, ¿cuál es el plazo máximo para aportar la carta de admisión? Es el último día de marzo. Ujú. Un conditional offer sirve como carta de admisión si las condiciones solo consisten en verificar algunos documentos. Sí, sí, un conditional offer sirve en cualquier circunstancia. Me sonrío porque hay muchas preguntas sobre el tema de la cantidad de personas a elegir. Digamos que lo que usted decía, entendemos que los candidatos estén preocupados por cuál va a ser la cantidad de personas seleccionadas y nos han preguntado bastante sobre eso. Sí, y la verdad, pues es una preocupación que compartimos. eh, y ojalá pudiera tener una respuesta, porque una de las cosas más interesantes de Colfuturo es que ha mantenido y ha crecido el número de personas seleccionadas. Entonces, las reglas de juego han sido muy estables y las personas siempre encuentran a Colfuturo ahí con un número como predecible. Pero pues en este momento pues no, esa certeza no está. Bueno, ¿la convocatoria actual solo aplica para programas que inicien este mismo año o también el siguiente? Eso tiene que ver con la pregunta de los 2 años. Voy a responderlo en dos partes. Por definición, las personas que van al hemisferio sur, a Nueva Zelanda y Australia, especialmente Australia, pues van a comenzar, especialmente Australia digo porque es donde va la mayoría de los que van al hemisferio sur. En el pasado hemos tenido el programa en Sudáfrica. Esos empiezan como a comienzos del año siguiente, en el 2026. Y además ha habido hasta ahora la posibilidad, y digo hasta ahora porque eso no estoy seguro, pero la posibilidad de formalizar el apoyo de Colfuturo para irse en el otoño del 2026. Entonces, por eso, digamos, están esos 2 años ahí. Ujú. En caso de cursar un doctorado, ¿prevalecen las notas de la maestría? Eh, esa pregunta yo creo que está asociada a alguien que ya hizo una maestría. Entonces, si la maestría tiene un mejor resultado que el pregrado y está relacionado con lo que usted va a estudiar, sí prevalecen las notas de la maestría. Eso es solo para los doctorados. ¿Ya? Digamos, cuando alguien va a hacer un doctorado y tuvo, digamos, un pregrado que tenía una nota, después hizo una maestría relacionada con una nota mucho más alta, nosotros comparamos las dos notas y escogemos la más alta. Y esa es la que se utiliza. Ujú. Sé que ya hemos mencionado también varias veces el tema de cambio de programa. Aquí nos hacen una pregunta que creo que no lo habíamos respondido antes.
Al hacer un cambio de programa, ¿debo también cambiar el ensayo o solamente el programa? Solo el programa. ¿Y por qué es eso? Digamos que buscamos como preservar la lealtad en la selección. Entonces, queremos evitar a alguien que dice, yo quiero ir a este programa que es top en el mundo, después no consigue la admisión y después quiere ir a un programa que no le habría dado selección de Colfuturo en el, digamos, si hubiera presentado con ese programa. Entonces, queremos como mantener como la consistencia de la selección. Ujú. En caso de tener una admisión condicional por idioma o por GMAT, ¿Colfuturo me permitiría poder aplazar el ingreso de aplicación? Sí, lo había respondido antes, la respuesta es sí. Ujú. Si la persona tuvo matrícula de honor en 2 semestres, ¿eso podría servir para el factor de ajuste? La respuesta es sí. Listo. Hagamos, ya casi llegando al cierre de esta charla, hagamos una ronda rápida, como hemos hecho en años anteriores, de respuestas cortas. Uy, voy a tratar, bueno, Listo. Entonces, para el proceso de selección, ¿tenemos en cuenta la hoja de vida? no, la va a tener en cuenta la universidad que los, ¿Tenemos en cuenta la experiencia laboral? no, ¿Tenemos en cuenta la edad? no, ¿Tenemos en cuenta el estrato socioeconómico? no, ¿Hay algún eh, programa o cupo para personas de minorías? no. Ahí, pues voy a decir, hay un trabajo previo con los semilleros de talento, pero en la selección no hay ningún énfasis por minorías. ¿No manejar una segunda lengua afecta el proceso de selección? Yo diría que en principio sí, porque las personas que no tienen la segunda lengua suelen presentar un programas más flojos, más débiles, digamos que están menos bien calificados, pero no en general, a no ser de que sea absolutamente claro que la persona no tiene un dominio de un segundo idioma, sencillamente es que tiene menos probabilidad de hacerse. ¿No? ¿Postularse el último día tiene desventajas sobre el resto de los candidatos? No realmente, pero pues, no es una buena decisión. No hay ninguna razón para no hacerlo antes. Digamos, si usted está esperando la carta de admisión, pues utilice ese mes de marzo y complete su solicitud. Y, digamos, no nos ha pasado, nos pasó tal vez hace unos 10 años, que todo el mundo deja las cosas para última hora y tuvimos algunos problemas de tecnología en ese momento pues dijimos, eso es un problema de Colfuturo, entonces reabrimos brevemente al día siguiente como la convocatoria, pero yo digo, pero ¿para qué quedarse hasta el último día? Digamos, no, yo nunca lo he entendido muy bien, pero la estadística siempre dice que las personas en Colombia dejan todo para el último día, digamos, o la mayoría de las personas dejan todo para el último día. Sí, no los candidatos de Colfuturo. Sí, en general eso es verdad. Y digamos que yo no he hecho el ejercicio, pero yo creo que hay una correlación, no porque Colfuturo diga si usted se presentó y cerró antes, tiene más posibilidades de ser seleccionados, pero yo creo que sí hay como una relación entre ser seleccionado y la pilera de anticiparse y hacerlo con tiempo. Ujú. ¿No tener factor de ajustes da desventajas? Sí, lo expliqué antes, pero no es una desventaja es sencillamente que va a competir con tres notas y el promedio de pregrado va a jugar con un porcentaje más alto, porque las tres notas tienen que sumar el 100%. Y por buen estudiante que usted haya sido, pues si te sacó 4,5 o 4,6, pues está jugando contra personas que tienen programas de 5, pues está dejando 3 décimas en la mesa. Ujú. Y por último, ¿hay lista de espera en la selección de Colfuturo? No, no la hay. Las personas que son seleccionadas son las que apoyamos. Después de anunciar la selección, nosotros siempre dejamos un espacio de revisión si hay algún error. ¿Qué quiere decir errores? Digamos, cada vez hay menos errores en temas como el promedio, que a veces las personas invierten y tienen 4,3 en el promedio y pusieron 3,4 y nosotros en la revisión no nos dimos cuenta, pues ese es digamos, un ajuste que haríamos. Pero como ustedes mismos se clasifican en las áreas, a veces, especialmente entre las áreas de administración y las de ingeniería, hay programas que podrían ser de ingeniería o de administración. Entonces quedan abiertos
y nosotros no nos damos cuenta porque normalmente lo que hacemos es que de acuerdo a los criterios y a la experiencia que tenemos, los llevamos o a ingeniería o los llevamos a todos a administración. Entonces, después de la fecha de anuncio hay un periodo corto donde las personas dicen hay un error en mi selección, pues o en mi rechazo, y nosotros lo analizamos y lo corregimos. Eso no incluye el ensayo. El ensayo, la nota digamos que el juez dio es la nota, con el futuro nunca entra a discutir la nota con los jueces, a decir que nos parece que al candidato le parece que el ensayo debía tener más notas. Ese es el único criterio que no revisamos, pero lo otro de dónde quedó clasificado y si hay diferencias lo corregimos, o si hay algún error. Muy poquitas veces, creo que nos pasó una o dos veces que nos equivocamos en la calograma. Que no, por alguna razón no teníamos visible que el programa era muy fuerte, pero eso yo diría que en los últimos, no sé, 15 años caso, de pronto un poquito menos, 12 años. ¿Hay alguna prioridad de los que tienen cupo incondicional versus los que tienen cupo condicional? No, es igual. Ujú. Y Jerónimo, quiero cerrar con una última pregunta que también sé que es un tema que usted quería mencionar. Nos dice Valentina, si ya fui admitida por la universidad del año pasado para las becas del 100%, ¿se tiene en cuenta la hoja de vida que envié a Colfuturo? Digamos, la hoja de vida no juega en estos cuatro factores. Y la pregunta no la entiendo muy bien. Digamos que se tiene en cuenta la hoja de vida. Realmente no. La selección es así numérica como la expliqué. Digamos, no hay criterios donde nos pongamos y digamos estos dos candidatos, miremos la hoja de vida de uno y del otro y nos gusta más este que este otro. No, no existe. Ujú. Aprovechando la pregunta de Valentina, perdón, que habla sobre las becas del 100%, mencionemos un poco cómo funciona la selección para las personas que van a aplicar a universidades con las que Colfuturo tiene convenio y le están ofreciendo unas becas adicionales. Tal vez ahí mientras explico, porque no muestra, porque ya liberamos una versión que yo creo que es útil para ustedes de las becas que se tienen, que tenemos 130 y pico de, digamos, de convenios con instituciones, eso lo pueden ver ahí donde dicen becas y ya aquí hay un motor de búsqueda y aquí están todas las becas y las pueden filtrar por el tipo de beca, que quiere decir cuáles tienen el 100%, cuáles tienen el 40%, etcétera. Las pueden filtrar por países, por áreas de estudio. Y para responder la pregunta de Karina, es automático. Digamos, si usted es seleccionado por Colfuturo, es automático. Ustedes no tienen que hacer, salvo un programa que hay en Alemania que es de país, que se llama DAD. En los demás casos, cuando ustedes salen seleccionados, Colfuturo les manda la lista y quienes escogen a quién le va a dar la beca, porque por ejemplo, miren QUT en Brisbane, tiene una beca del 100%, 5 becas del 100% y tiene para todos los demás seleccionados 25%. Entonces, quienes escogen cuáles son las 5 becas a las que les van a dar el 100% son ellos, no Colfuturo. Nosotros mandamos la lista de selección, el orden en el que quedaron y de acuerdo a las prioridades que ellos tienen, dicen, estos 5 van a tener beca del 100% y estos otros, pues sencillamente van a tener el apoyo. Y si entran a uno de esos sitios, Karina tiene Essex, ahí pueden ver, digamos, toda la información de la universidad, pueden ver pues algunas fotografías que hay y unos testimonios, digamos, al final hay unos testimonios de beneficiarios de Colfuturo, que cuentan cómo ha sido su experiencia y pues esto lo estamos como construyendo, pero creo que es un recurso que es interesante para ustedes y para las personas cercanas a ustedes porque te permite como seleccionar. Y se me olvidó la pregunta, explicando esto se me olvidó la pregunta, ¿cuál era? No, no, sí la respondió, que Sí. cómo es la selección para una persona que quiere aplicar a una de estas universidades que ofrecen becas. Ah, perfecto, sí. Es sencillamente pues que escogieron una universidad con la que tenemos convenio y el proceso es automático y pues la universidad con ese convenio pues da el descuento que ofrece condición adicional. Listo, Jerónimo. Entonces, ya para cerrar esta sesión de hoy, ¿qué les diría a las personas que aún no han terminado de diligenciar el formulario para No, que, yo para que lo hagan? les diría como tres cosas.
Uno, pues hagan eso con anticipación. Este año presentarse a Colfuturo no tiene ningún costo fuera del tiempo que ustedes le invierten. Eso es como lo primero. Dos, con esta, digamos, con esta charla y con la información que ya tienen, pues traten de sacarle hasta la última décima con el ensayo, con el programa que le van a proponer a Colfuturo. Y tres, frente a todas esas preguntas interesantes que yo no pude contestar, tengan un plan B, tengan un plan alternativo. Sepan que el hecho de que Colfuturo al final no los escoja, sencillamente es un tema de la competencia que hay. Digamos, Colfuturo no está mandándoles un mensaje a las personas que no escoge. Nosotros, a lo largo de todo este tiempo, yo siempre miro la lista y ustedes lo pueden hacer también porque eso es público, la lista, que es anónimo, digamos, las líneas, pero cuando uno mira debajo de la línea de corte hay cientos de personas que ojalá Colombia tuviese un programa más amplio y más generoso, a pesar de que nosotros hemos cooperado y pues que el Ministerio de Ciencias y el Estado han sido fundamentales para alcanzar la escala, pero siempre queda un grupo muy grande de personas pues que no podemos apoyar. Entonces tengan un plan alternativo, sepan que pues hay proyectos más allá del proyecto que uno tiene de hacer la maestría o el doctorado y que hay otras fuentes de... Bueno, Jerónimo, muchas gracias por este espacio y por darnos pues compartir como su conocimiento y experiencia sobre este proceso de selección de Colfuturo. Gracias a todas las personas que se conectaron a esta charla. Como les decía anteriormente, los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Ahí estamos publicando todo el contenido que para ustedes es relevante en este momento, si se están postulando a la convocatoria. Les recuerdo que todos los viernes a las 8 de la mañana y el segundo sábado de mes a las 9:30 durante esta época de convocatoria hay charlas sobre el programa Crédito Beca. Seguimos hasta finales de febrero con las charlas martes y jueves a las 11 de la mañana para darles como esos insumos como hoy para que puedan llevar su postulación a cabo de la mejor manera. De hoy en 8, el 13 de febrero, va a ser la charla de Aclara tus dudas. Ahí digamos que respondemos todas las dudas que tengan independientemente como del momento en el que ustedes estén del proceso de postulación. Y también seguimos con los webinars de convenios del 100% de las becas que estábamos hablando hace un momento. Hay webinars con las universidades que ofrecen becas del 100% para los beneficiarios y beneficiarias de Colfuturo. Se pueden registrar en nuestra página web. Y finalmente, si tienen alguna inquietud sobre su postulación, pueden escribir al correo convocatoria@colfuturo.org. Y bueno, nos vemos en la próxima charla.